Ecuador en caos. Ya está notando hace un buen rato las consecuencias por atacar la embajada mexicana. Vamos a ver qué sucede. Vídeo extraído del canal TV OAX, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amable. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y todo el pueblo ecuatoriano está pasando por una situación muy difícil después de violar la soberanía del pueblo mexicano. Ecuador está viviendo serios problemas de apagones eléctricos en todas las regiones del país y esto afecta en todos los sectores de la población: oficinas, empresas, comercios, hospitales, escuelas, telecomunicaciones y carreteras. Menudo desastre, porque claro, una cosa es que te falte la luz en casa unas horas cuando hay un apagón y otra cosa es que afecte en lugares que es muy difícil que afecte en un principio por tener mucha seguridad, ¿no? en ese tema, como en un hospital, por ejemplo. Es un auténtico drama. Los sociales quedaron suspendidos, que sin duda alguna, de haberse implementado los programas sociales mexicanos en Ecuador, serían de gran ayuda ante este caos que viven actualmente por falta de energía eléctrica. ¡Buah! Actualmente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no se rinde y sigue con la misma postura de antes y espera que México pida perdón y así hacer las paces. Antes, Qué fácil es hacer así las paces, ¿no? Que pida perdón el otro. Yo te ataco, yo hago algo ilegal por la justicia internacional. Pero, pídeme perdón y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Encima, y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Como diciendo, guau, si me pides perdón no tengo nada. Encima. Venga, va, que no. el gobierno mexicano sigue avanzando con la demanda en la Corte Internacional, donde ver que entre países se pueden apoyar. Ah, claro, porque Colombia es quien suministra electricidad a México. O al menos una gran parte. Actualmente la entrega de Colombia a Ecuador en cuanto a electricidad es de 6 gigavatios hora. Gigavatios, suena mucho. Colombia comenzó a restringir la venta de energía a Ecuador por los bajos niveles de los embalses. Sí, lo estoy viendo por aquí, hay un mogollón de noticias. Esto es totalmente real, no es inventado. Apagones, ¿cuánto va a pagar Ecuador a Colombia y Perú por energía eléctrica? En fin, está lleno de todos los países, de prensa de todos los países, de todos los tipos, no solo temas de economía, política y demás. Colombia ya no exporta electricidad a Ecuador, el Universo. Colombia en este momento ya no está exportando energía eléctrica a Ecuador, así lo indicó el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, este lunes 15 de abril. De ahí que estén habiendo tantos apagones. De hecho, hay uno que sucede cuando Noboa va a dar una charla a una universidad y se produce un apagón. En sentido metafórico sería que hasta a Noboa se le apagan las luces. Bueno, metafórico, es literal. Hasta al presidente de Ecuador se le apagan las luces. Quiero decir que esto es un tema delicado, ¿eh? Y enfrentar juntos la crisis de apagones eléctricos. Y esta decisión de suspender energía eléctrica a Ecuador fue tomada por el gobierno colombiano, ya que sus presas se están secando ante la ola de calor que se vive en el continente. El Ministerio de Minas y Energía del país colombiano informó que ha ordenado como medida transitoria que todas las centrales termoeléctricas operen a su máxima generación diaria, mientras en Ecuador declararon emergencia en el sector. Lo veo muy arrogante como para pedir perdón después del desastre que ha hecho y que ya está teniendo consecuencias, porque Latinoamérica se ha unido a México, no a Ecuador. Y claro, esto es un problema, porque ¿qué culpa tienen los ciudadanos ecuatorianos de lo que decida hacer su presidente en un momento dado? Algo
que no está respaldado por la ley. Y por supuesto, algo que no puedes poner en un programa político. Esto se pone cada día interesante porque en Ecuador ya inició el caos. Ahora veamos qué dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en la reunión que sostuvo con el gobierno de México. Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. A México se le respeta. Al presidente de Colombia para que él también tenga intervención en este momento. Muchas gracias. Aquí veo que de todas maneras la CELAC tiene también el veto. No se pueden tomar decisiones sino por consenso, tema que debería cambiar. Creo que el tema de ocurrido en Quito expresa algo más profundo, un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí en cuestión. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Es que lo de Ecuador es muy grave, o sea, esas palabras van muy bien con lo que ha sucedido. No se puede permitir que esto vuelva a suceder. Es normal que todos los países latinos estén unidos con México, conforme a lo que ha sucedido con Ecuador. Democracia o barbarie podría ser la consigna del momento. La barbarie tiene que ver, y su explícita negación de la democracia, en mi opinión, con una serie de temas globales, de negaciones que se está haciendo el poder político mundial, la geopolítica le dicen, y que tiene que ver con la prevalencia de la vida en el planeta. No voy a extenderme en ese tema, pero creo que hay los síntomas de una extinción en camino, que en lugar de tramitarse racionalmente, consensuadamente, planificadamente, como los seres humanos deberíamos hacer, estamos entrando más es en la cadena de la muerte, de la fuerza bruta. Y es que Ecuador, con su presidente, han dado un paso atrás a la evolución humana y a la evolución de la paz. De una especie de resistencia del capital a no transformarse, llevándose por delante la vida misma. Y se expresa en temas como Gaza, por ejemplo, en el bombardeo a la embajada de Irán, a la destrucción de lo que llamábamos y creíamos que iban a ser permanentes los valores democráticos, un proyecto democrático global, con la igualdad, ni con la libertad, ni con la fraternidad, sino tiene que ver con detener a como dé lugar los pueblos que desesperados vienen del sur. Ese contexto es el que ahora penetra en nuestra América Latina. Nosotros todos, casi todos los aquí, incluido Ecuador, somos firmantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de una construcción común americana, desde Alaska hasta la Patagonia, que busca preservar derechos liberales incluso. En la Convención Americana no se lee aún derechos avanzados, de nueva generación, como le llaman los juristas, ni están los derechos de la mujer, ni están
los derechos de la naturaleza, ni están los derechos colectivos. A principios de los 70, quienes gobernaban América Latina, casi todos hombres, casi todos liberales, decidieron simplemente hacer un tratado de esos derechos liberales, que en mi opinión no se deben negar, solo incluir en una agenda mayor. América Latina, después de firmado ese tratado, la Convención Americana, por allá en el año 70, 72, entró, no hay sino que mirar el caso Allende, pero podría ser simbólico, no el único, el asesinato de un presidente en su propio palacio, en un golpe militar, en una era de 30 años, en donde pulularon las dictaduras militares y las insurrecciones armadas. Incluso en Ecuador penetró la idea de hacer una revolución armada por sus propios jóvenes. En Colombia también y en muchos países de América Latina, casi toda Centroamérica, etc. El sistema interamericano prácticamente de facto desapareció. El proyecto democrático se ensangrentó en torturas, desapariciones, masacres, exilios. Y 30 años después surgió una especie de primavera, le llaman así, primavera en la que aún estamos. Victorias electorales, se repitió lo de Allende en cierta forma, se revivió Allende por una parte. La barbarie puede penetrar en nuestro pedazo de continente, en nuestro espacio de planeta. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie. No se puede denominar de otra manera. Somos responsables de una manera u otra de que en América Latina, a pesar de que en el planeta se profundicen las formas bárbaras, no lo haga América Latina. Claro, y es como se ha demostrado cómo se han unido los países de América y cómo están a favor de México entre algo así para evitar catástrofes peores futuras, porque claro, ahora se le da la razón a Ecuador y aquí ya pues carta libre, ¿no? Pues, a Ecuador no le ha pasado nada, pues lo vamos a hacer nosotros también. Y no, hay que centrarse e ir a por lo importante. Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, no habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja derechos humanos. Es que fijaos lo grave que es el asunto, como lo está comentando el presidente de Colombia, la que se podría haber montado, pero que esto se puede evitar y se puede avanzar si diferentes países con diferentes ideologías en un mismo continente trabajan juntos. Ecuador ha violado la Convención Americana. Allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación. Los ha violado. El derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el Gabinete Binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. Pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta. El pacto andino se fragmenta. Perú, Ecuador, América Latina ve presidentes ir a la cárcel de manera injusta, al exilio, a los golpes, que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado. Claro, es que si no se para todo este asunto, es tan fácil como que un partido sea un gobierno nuevo, compre a los jueces y decida que el anterior partido ha hecho esto, esto y esto, para así quitarse competencia. Cuando se quiere proteger a un expresidente o ex vicepresidente o un político con el exilio, es que es por esto. Es que si no, esto sería un caos. Tendrían cartas para hacer lo que quisieran y no puede ser. Menos mal todavía.
otros 100 años de soledad. Gracias, muy amables. Veo complicado que el presidente Noboa diga que se arrepiente. Aún así, el mal está hecho y tendría que ser algo más que un arrepentimiento, pienso yo. Debería de alguna manera posible o lo más cercano posible a arreglar lo que ha hecho. A ver cómo avanzan las cosas, que de momento pinta muy mal para Ecuador. Este rompimiento de relaciones afecta a los más pobres y necesitados de Ecuador, sobre todo a los migrantes que pasan por México para llegar hacia los Estados Unidos. Por esto mismo el presidente de México tenía en mano un plan para ayudarlos, pero ahora todos estos planes quedaron suspendidos. Veamos cómo el presidente López Obrador iba a ayudar a los migrantes de Ecuador. Claro, el problema de esto es que hay gente con pocos recursos que lo va a pagar y no tienen la culpa de esto. No tienen la culpa de esto, no tienen la culpa de que su presidente haya hecho algo tan grave como para poner a toda Latinoamérica en contra. El presidente de Ecuador tendría que haber pensado en los ciudadanos antes de hacer la atrocidad que ha hecho, porque esto podía pasar. Pero cuando un presidente quiere imponer su egocentrismo, su arrogancia, mis huevazos están aquí y de aquí nadie me mueve. Muchos cuestionamientos, pero nosotros consideramos que es lo mejor. Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, se limita, se atempera el flujo migratorio. Hemos hecho evaluaciones, tenemos incluso grabaciones, videos de la gente que en otros países recibe estos apoyos y dan a conocer sus testimonios. Y es de lo que hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos, pero es muy difícil. Y tanto que es muy difícil y cómo gobiernan allí y cómo han tratado a los mexicanos. Es difícil llegar a un acuerdo. Y hemos nosotros ayudado mucho con todos los apoyos que se brindan a países de Centroamérica y del Caribe. Nada más, si vemos la última gráfica, a ver si te la envían, de migrantes en la frontera norte. Tuvimos una crisis y ya ha ido bajando el número de migrantes y además se mantiene la entrega de visas temporales de trabajo o aceptación de Estados Unidos de quienes quieren ir a trabajar a Estados Unidos, que dicho sea de paso, también necesitan fuerza de trabajo. Este es el comportamiento. En marzo ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador. Ecuador está ahí arriba, en el segundo puesto, muy cerca del primero y a mucha distancia del tercero. Aquí es donde tuvimos la crisis. Y ya, estos son los que entran por la vía que se abrió de los trámites a lo que hice referencia. O sea, de este total hay que descontar esto y ese es el número. Entonces sí hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué decías? Colombia y Ecuador firmaron este convenio para que México
ayude a los migrantes a ser repatriados, también a ellos se les va a dar esa cantidad, igual que son 11,000 pesos. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Era durante meses y sí. Se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad. Es la intención, va a pasar lo mismo que con Venezuela, pero todavía falta concretar el convenio para... Pero va a ser igual, o sea, va a ser igual. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto, porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Lo tenemos que hacer y se va avanzando. El asunto está caliente. Ecuador debería pedir perdón, no parece que vaya a ser el caso, pese a que tiene a toda Latinoamérica en contra y con la ONU a punto de anunciar lo que puede suceder en repercusión a lo que ha hecho el presidente Noboa. Bien amigos, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!